¿Ya puedo iniciar? Sí, profe, ya estamos listos para empezar. Bueno, bueno, buenas tardes. Les habla Diego Alonso Ramírez Gómez, coordinador del Laboratorio Financiero de las Facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Nos es grato volver a realizar este ciclo de conferencias con Davivienda Corredores, comisionista de bolsa, y en este caso le corresponde a Catherine Ortiz, quien es la líder de renta variable de la comisionista de bolsa Davivienda Corredores. También agradecimientos a la doctora Ángela María Salazar, gerente de Davivienda Corredores, y al doctor Juan Carlos Gutiérrez, Davivienda Corredores, gerente regional. Este ciclo de conferencias pues los iremos siguiendo cada mes, ¿sí? También les quiero informar que el Laboratorio Financiero los invita a visitar a través de su web el Laboratorio Financiero Universidad de Antioquia, donde podrán encontrar el portafolio de programas que nos encontramos promocionando en este primer semestre 2022. El Laboratorio Financiero está promocionando 5 cursos: cómo invertir en acciones, análisis fundamental de inversiones en acciones, análisis técnico de inversiones en acciones, Python aplicado a las finanzas y decisiones bajo incertidumbre en el contexto empresarial. Ahí en el Laboratorio Financiero en la web podrán encontrar el link para poder acceder a la inscripción del curso que ustedes prefieran realizar. Como sabemos, también tienen unos descuentos los estudiantes de la universidad, los egresados y los aliados con la universidad. También tenemos una alianza con la Universidad de Medellín, en el cual estamos en estos momentos promocionando dos diplomados y 4 cursos. Cursos como matemáticas financieras, análisis de datos con Stata, cursos de finanzas corporativas, curso de simulación financiera con Risk Simulator, diplomado de gerencia financiera, diplomado de operación bursátil. También allí en la web del Laboratorio Financiero de la Universidad de Antioquia lo podrán encontrar, o lo pueden encontrar en la web del Laboratorio Financiero de la Universidad de Medellín. También esto, lo que quiero decirles también es que todos los estudiantes de la Universidad de Antioquia tienen un descuento del 50% en los cursos y diplomados de este convenio que tenemos. Los egresados tienen un descuento del 20%, así como los aliados tienen un descuento del 10%, y tenemos una alianza con la Universidad de Sabaneta que tienen un descuento del 20%. Muy importante para eso. También tenemos un diplomado con la Universidad de Sabaneta que hicimos una alianza. Este es un diplomado en gestión e innovación financiera. También hay unos descuentos especiales para nosotros, para los estudiantes, egresados y la comunidad universitaria. La conferencia de hoy es Perspectivas Acciones Locales 2022. Al inicio de cada año, uno de los interrogantes más comunes que se hacen los inversionistas es cómo pueden maximizar sus recursos y aprovechar las opciones de inversión que existen en el mercado, siendo la renta variable una de las opciones para tomar la decisión de invertir. Son los analistas de las empresas comisionistas de bolsa que interactúan en el mercado de valores, siendo las personas indicadas para realizar las recomendaciones a los diferentes inversionistas según su perfil, quienes poseen el conocimiento y experiencia profesional del mercado de valores, personas que están certificadas por el autorregulador del mercado de valores y autorizadas por la Superintendencia Financiera como empresa intermediaria en la compra y venta de los títulos valores, en este caso acciones ordinarias y preferenciales, mercado de renta variable que llamamos. Para el 2022 se debe tener en cuenta que por tratarse de un año electoral y situaciones de orden geopolítico como la que se está viviendo con el conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha llevado a las bolsas de valores mundiales a presentar caídas en sus índices bursátiles, repercutiendo esta situación en las bolsas latinoamericanas, por lo que las acciones pierden valor, lo que crea incertidumbre en las personas naturales o jurídicas que poseen ahorros o excedentes de tesorería, quienes desean invertir en el mercado de renta variable, acciones. Pese a estos retos que enfrenta el mercado para este año, algunos analistas creen que el valor aún persiste y estiman un índice accionario MSCI Colca de 1.600 puntos, proyectando precios objetivos, top picks de algunas acciones que las encuentran sobreponderadas.
siendo una buena opción de invertir y que son las recomendadas por los brokers, caso de empresas como Ecopetrol, Preferencial Bancolombia, ISA, Bancolombia, Colombiana, entre otras. De acuerdo al análisis de desempeño realizado, donde se mantendrá la tendencia positiva, tal y como se ha evidenciado en los últimos trimestres, por el crecimiento económico que presentó el país en el año 2021, mostrando un incremento del Producto Interno Bruto del 10.60 y con muy buenas perspectivas de crecimiento por parte de los diferentes gremios como Fedesarrollo, ANMIC, Gobierno Nacional y entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Cooperación del Desarrollo, Banco Mundial, BID, que creen que la economía colombiana crecerá entre 4 y 5% en el 2022. Todo esto hace que se presenten buenas perspectivas para la renta variable o acciones en el 2022. Tenemos, como les digo, la conferencista es la doctora Caterina Ortiz, líder de renta variable, comisionista de Bolsa de Vivienda Corredores, quien dará la conferencia Perspectiva de Acciones Locales 2022. Muchas gracias, Caterina, bienvenida. Qué pena, yo los interrumpo. Hola. Antes de que inicie, si me hacen un favor y deja de compartir pantalla y comparte nuevamente. Porque, por ejemplo, en la transmisión de Facebook no se está viendo la presentación. Entonces, para verificar. ¿La puedes ver, Daniela? Un segundo. Ahí sí está muy bien. Muchísimas gracias. Ah, listo, dale. Es que acá la puedo pausar y reanudar, entonces la tenía pausada, pero perfecto. Bueno, hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, pues a ustedes como siempre por invitar a Da Vivienda Corredores. Vamos a estar hoy hablando un poco de las acciones locales, de qué es lo que está pasando con el mercado, de cuáles nosotros consideramos que son las oportunidades de inversión que tenemos en este momento en el mercado. Y pues ahí si al final tienen algunas preguntas o en el transcurso también tienen dudas, pues las vamos solucionando. Voy acá entonces a compartir mi pantalla, creo que ya la están viendo y empezaría por decir que el año pasado, como ustedes saben, fue un año complejo para las acciones. La mayoría de las acciones tuvieron desvalorizaciones, solo vimos unas pocas con un desempeño positivo, donde pues se encuentran Grupo Sura y Nutresa, que pues son empresas vinculadas a los procesos de OPA que en este momento igual siguen en curso, Ecopetrol y Terpel a raíz de la recuperación tan importante pues en los precios del petróleo y de la demanda de la gasolina, pero el índice Colcap tuvo una desvalorización del 2%, y si revisamos con el comportamiento de los dividendos, pues la valorización o la rentabilidad del índice durante todo el año pasado apenas habría sido del 1.5%. Este año iniciamos un poco diferente, estamos teniendo una dinámica positiva, estamos viendo que el mercado en lo corrido del año, esto es en moneda local, se ha valorizado un 7.4%, estamos hablando pues al cierre de ayer, y que tenemos un importante grupo de acciones en terreno positivo. Acá nuevamente sobresalen en lo corrido del año compañías como Grupo Nutresa, compañías como Grupo Sura, que son compañías pues vinculadas a todos estos procesos de ofertas públicas de adquisición. Ahorita hablaremos un poco más de este tema, pero pues que sin duda esos procesos han generado estas valorizaciones tan importantes. De todas formas, Ecopetrol sigue manteniendo una dinámica positiva, Terpel, Bancolombia, y nosotros ya lo vamos a ver, pero sí vemos pues que el mercado colombiano sigue manteniendo un rezago importante. Cuando revisamos qué ha pasado en Colombia frente a otros mercados, pues vemos que en general Colombia, por lo menos frente al promedio de los emergentes, y esta gráfica está en dólares, tiene un comportamiento positivo. Los países o los índices de países emergentes han subido cerca de un 6%, tenemos que Colombia pues ha subido casi un 12%, Chile también ha tenido un muy buen comportamiento, Brasil un buen comportamiento. Entonces los mercados de acciones pues de la región latinoamericana han presentado una recuperación muy importante en el inicio de este año, y
eso ha sido distinto a lo que ha sucedido en los países desarrollados, donde hemos visto desvalorizaciones en la mayoría, desvalorizaciones incluso en el mercado accionario de Estados Unidos, en el Standard & Poor's, que veníamos pues muy acostumbrados a ver subidas constantes en el mercado, y ya empezamos a ver un comportamiento distinto, un poco por muchos factores, la probabilidad de que empiece un ciclo importante de subidas de tasas en la Reserva Federal, de restricción de la liquidez, el nerviosismo que eso genera, lo que hablaba ahora Diego, pues de todo lo que está sucediendo con Rusia, Ucrania, y la volatilidad pues que este tema le ha impreso a los mercados, ha generado pues que tengamos esa dinámica a nivel internacional un poco débil, y en Colombia por lo menos seguimos teniendo, si sumamos pues el efecto de la tasa de cambio, un desempeño positivo. ¿Qué es bien importante? Esta es una gráfica muy interesante porque muestra, en el caso de las barras rojas, muestran qué tanto han crecido las utilidades al cierre del 2021 versus las que teníamos en 2019, niveles prepandemia, y el punto negro es el precio actual versus el precio del 2019. Y ahí podemos encontrar que, por ejemplo, el año pasado habríamos ya cerrado con unas utilidades en nuestro índice Colcap un 22% por encima de las que teníamos en el 2019. O sea, esto comparado con el 2020, que fue el año de pandemia, estaríamos hablando de un crecimiento de cerca del 120%. Entonces, hemos visto que las empresas han tenido una muy buena recuperación en sus cifras financieras, pero que esto no se ha visto reflejado en el precio de mercado. Nuestro índice en lo corrido del año lleva una valorización, pero si eso lo comparamos con el 2019, seguimos por debajo de la cifra que teníamos del índice Colcap en el año 2019. Entonces, la economía se ha recuperado, las empresas han reportado mucho mejores utilidades y unas cifras financieras mucho más favorables, pero eso no se ha visto totalmente reflejado en el precio de las acciones, en el precio de los activos, y por eso es que nosotros hemos insistido en que seguimos viendo una oportunidad muy interesante en las acciones colombianas. Y pongo un ejemplo, pero pues aquí ustedes pueden entrar en detalle y ver más. Por ejemplo, Bancolombia con los resultados que reportó ayer Bancolombia reportó los resultados para el cierre del año, reportó unas utilidades récord, un dividendo como nunca lo habíamos visto, las utilidades se habrían ubicado un 30% por encima del nivel de utilidades que generaba Bancolombia antes de la pandemia, un 30% por encima, o sea que ya Bancolombia se recuperó, y no solo eso, sino que dio una sorpresa muy positiva en su dinámica en términos de las utilidades, mientras que el precio tanto de la acción preferencial como de la acción ordinaria se mantiene muy rezagado. Las utilidades han crecido 30% frente al 2019 y el precio, por ejemplo, de la acción preferencial se encuentra 26% por debajo del 2019 y el de la acción ordinaria 16% por debajo de 2019. Esto indica pues que definitivamente hay un rezago muy importante en nuestro mercado, y que pues en la medida en que ese rezago empiece a disminuir, seguramente deberíamos empezar a ver un repunte en el desempeño financiero y en el desempeño de mercado de las acciones que cotizan pues en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, vemos un rezago muy importante. Bancolombia puso ese ejemplo, pero pues no es el único. En general, las acciones del grupo empresarial antioqueña, si bien se han recuperado después de las sopas, todavía siguen muy rezagadas. Ecopetrol igual. Ecopetrol es una compañía que seguramente también lo vamos a conocer el 1 de marzo, las utilidades de Ecopetrol, pero seguramente también va a tener un año muy bueno. Vamos a conocer un dividendo muy positivo, pero seguimos viendo el precio de la acción por debajo de lo que está en este momento
o debería estar dadas las cifras financieras que debería tener pues la compañía. Entonces sí es lo primero en lo que quisiera enfatizar. Tenemos un mercado muy rezagado con oportunidades muy interesantes. Vamos a seguir viendo este año que la recuperación de las utilidades se va a dar. Nosotros aquí les muestro un cálculo. Nosotros estamos estimando que este año, 2022, el crecimiento de las utilidades sea un poco más moderado porque ya se empieza a normalizar el ciclo, precisamente porque tenemos ya pues un crecimiento económico que no tiene ese efecto base tan grande del año pasado. Estamos estimando que las utilidades del índice crezcan el otro año un 10%. ¿Y cuáles son los sectores que más van a mejorar en esa dinámica? El sector financiero y Ecopetrol. Ahí nosotros estamos estimando pues unos crecimientos bien importantes. El precio del petróleo, ustedes lo han visto, pues ha sorprendido muchísimo al alza. Nadie sabe exactamente en cuánto va a estar el precio del petróleo este fin de año, pero lo que sí sabemos es que dadas las condiciones actuales, pues muy posiblemente podamos ver un precio del petróleo que se mantenga en niveles superiores o cercanos a los $70 por barril. Entonces Ecopetrol va a seguir en el 2022 generando unas muy buenas utilidades y eso significa que estos dos sectores, el sector de energía y el sector financiero, pues van a ser muy representativos durante los próximos años de nuestro índice y van a seguir impulsando el desempeño financiero del mercado, de las compañías y del mercado como un todo. Entonces, no solo tenemos un mercado rezagado en términos de precio frente a lo que ya son las cifras de las empresas, sino que tenemos unas empresas que van a seguir teniendo un muy buen desempeño en el 2022 y eso a su vez pues debería verse reflejado en los precios de mercado. Entonces, el escenario realmente es muy favorable para las acciones, precios pues que todavía tienen espacio de ajustarse por los fundamentales y un desempeño financiero que esperamos que se mantenga positivo durante este año y que soporte que la dinámica de nuestro mercado se mantenga pues favorable. Súper importante también los dividendos. En este momento estamos conociendo las citaciones a las asambleas de accionistas, las propuestas de dividendos por parte de las diferentes empresas. Los dividendos, recuerden ustedes que dependen de las utilidades del año anterior y precisamente como las utilidades del 2021 fueron tan favorables, vamos a ver también que los dividendos este año sean muy atractivos. De hecho, a eso uno le agregaría un tema bien relevante y es que varias compañías podrían cambiar su política de dividendos. Compañías como las de Antioquia, Grupo Sura, Grupo Argos, Bancolombia, que ya lo vimos con la propuesta, seguramente van a empezar a entregar a sus accionistas un dividendo mucho mejor en términos como proporción de sus utilidades y eso va a significar que nuestro mercado tenga un retorno, una rentabilidad por dividendos muy atractiva. Este año nosotros estamos calculando que el índice Colcap tenga una rentabilidad por dividendos cercana al 7%. Recordemos que en las acciones uno gana porque el precio sube o se valoriza la acción y por el dividendo que recibe o que reparten las empresas. Entonces, si ustedes ven ahí en la gráfica, pueden ver que el ingreso que van a recibir los inversionistas vía dividendos es muy importante y muy representativo este año. Y aquí llamo la atención sobre varias empresas. Miren que, por ejemplo, Corfi Colombiana va a seguir manteniendo un retorno por dividendos muy interesante. En el caso de Corfi Colombiana, pues es el dividendo estimado porque todavía no lo han dado a conocer. Nosotros estimamos que sea alrededor de 2.500 pesos por acción. Bancolombia ya dio a conocer su propuesta de dividendos que va a presentar a consideración de la Asamblea de Accionistas. Propuso un dividendo récord, nunca habíamos visto pues un dividendo tan alto y un retorno por dividendos tan alto en Bancolombia, un dividendo de 3.120 pesos por acción.
que eso en términos de la acción preferencial implica un retorno por dividendos de más del 9% y para la acción ordinaria de 8.5%. Un dividendo pues muy interesante. Seguimos con Grupo Energía de Bogotá, que tradicionalmente se ha caracterizado por ser una empresa que entrega una muy buena parte de su retorno vía dividendos, y tenemos pues Ecopetrol, que como les mencionaba hace un momento, va a ser una acción que reporte resultados muy pronto, el 1 de marzo, y que también nosotros estamos estimando un dividendo muy atractivo. Estamos estimando 233 pesos por acción en el caso de Ecopetrol, que pues sin duda es un reflejo de la buena dinámica de las utilidades. Incluso no descartamos tener una sorpresa positiva en el dividendo propuesto por parte de Ecopetrol, porque pues luego que se conociera las cifras con las que está trabajando el gobierno, con las que realizó el plan financiero para este año, donde incorpora pues unos ingresos vía rentas petroleras muy importantes, que los dividendos de Ecopetrol incluso puedan superar nuestras expectativas. Entonces, como les mencionaba, vamos a conocer pues en los próximos días ese dividendo por parte de Ecopetrol, y seguramente va a ser un dividendo muy atractivo, que pues solo bajo nuestra estimación estamos hablando de un potencial retorno de 7.7%. Terpel también es otra compañía que va a tener un muy buen dividendo, muy buen retorno por dividendos del 9.7%. Esta es una compañía que también se recuperó mucho luego de que empezara a reactivarse la economía y la demanda de gasolina empezara a tener nuevamente una dinámica, y que además se ha favorecido mucho por lo que ha sido el desempeño de los precios del petróleo, dado que eso ha generado una valorización de sus inventarios, y pues eso ha impulsado también el comportamiento de las utilidades este año. Entonces, por eso Terpel pues es la segunda acción con mayor retorno por dividendos, y ahí nosotros pues también, de hecho, resaltábamos en nuestra publicación anual el libro que hicimos en noviembre, que eso sucedería, y hoy estamos viendo ya que efectivamente se materializó una distribución de dividendos muy importante. Mineros va a mantener ese dividendo muy positivo. Grupo Aval, en el caso del Grupo Aval y Banco de Bogotá, este es un par de compañías que está haciendo una transacción muy importante en este momento. Sus negocios se van a dividir entre las operaciones de Colombia y las de Centroamérica. Sin embargo, pues todavía tenemos acá la estimación del dividendo de forma consolidada, que son esos 76 pesos por acción. Entonces, tenemos, recapitulando un poco, un mercado muy rezagado en precios versus lo que ha sido la recuperación de las utilidades, unas compañías que van a seguir presentando muy buenos resultados y muy buenas cifras financieras, y a su vez un retorno por dividendos muy atractivo, lo que definitivamente pues para nosotros significa un catalizador muy importante en el desempeño que podríamos ver materializado en el transcurso de este año. Aquí solo para resaltar nuestros precios objetivos. Recuerden que nosotros en Davivienda Corredores estamos estimando que el valor justo del Colcap para este año es de 1.713 puntos. Pues ese valor responde a los precios objetivos que ustedes ven ahí en pantalla. Eso implica un potencial de valorización del 15%, que es pues un potencial muy atractivo, más el potencial de retorno por dividendos del 7%, nos da un retorno total potencial de más del 20%. Entonces, sin duda, vemos una oportunidad muy interesante en el mercado de acciones local, que esperamos que en el transcurso del año veamos materializada. Las acciones pues acá que ustedes ven son las que nosotros recomendamos sobreponderar o mantener en nuestros portafolios, comprar en nuestros portafolios. Este grupo neutral pues son las que recomendamos mantener,
y por este lado están las acciones que estamos recomendando subponderar de nuestro portafolio. Importante resaltar que este es un año que va a estar cargado de eventos que van a ser determinantes para el desempeño de nuestro mercado. Tenemos el proceso de OPAS que iniciamos el mes pasado y que va a finalizar este mes, ya esta semana o el lunes de la otra semana. Tenemos todo lo que tiene que ver con el proceso de decisión de BAC Credomatic o las operaciones de Centroamérica de Grupo Aval y de Banco de Bogotá, que seguramente también se van a concretar en los próximos días o incluso puede ser solo un par de semanas. Y ese proceso puede llevar a que este año tengamos emisión de acciones de Grupo Aval y de Banco de Bogotá. Eso todavía no es un hecho, depende de cómo quede la solvencia de Grupo Aval y de Banco de Bogotá después de este proceso, y es un tema pues muy importante a monitorear. En el caso del Grupo Energía de Bogotá, el distrito ha mencionado que está dispuesto a vender una parte de su participación, entonces vamos a tener una oferta de acciones por parte del distrito este año, una oferta que podría alcanzar cerca de 2 billones de pesos. No se sabe todavía el precio, no se sabe la fecha, nosotros creemos que va a ser posterior a las elecciones presidenciales, porque seguramente pues las elecciones presidenciales van a generar movimientos y volatilidad en los mercados durante los próximos días, pero es un tema que tenemos que estar muy atentos y a su vez la emisión de acciones de Ecopetrol, una emisión que si bien ya se le asigna una probabilidad mucho menor que antes y lo hemos visto también en los pronunciamientos de la compañía, pues lo cierto es que no hay que dejar de monitorear, sobre todo después de las elecciones y dependiendo de cuál sea la intención de quien llegue a la Casa de Nariño a ser nuestro nuevo presidente. En el caso del grupo empresarial antioqueño, pues seguramente vienen muchas movidas después de la entrada del nuevo accionista mayoritario a estas compañías, entonces estaremos muy atentos a todos los procesos que se desaten en adelante en Grupo Sura, en Nutresa, en Grupo Argos, en Cementos Argos, bueno, en general en las compañías del grupo, y ahí particularmente un tema que se ha mencionado reiterativamente por parte de la administración es el avance en el proceso de listar las operaciones de Cementos Argos en el mercado de Estados Unidos, un proceso que se espera que se materialice o entre el tercer y cuarto trimestre de este año. Son las operaciones de Estados Unidos las que se pretenden listar y el objetivo es principalmente optimizar la estructura de capital y capturar valor, reflejar el valor que la administración considera que deben tener esos activos. Entonces tenemos muchos movimientos este año en nuestro mercado, estaremos muy atentos también a todo el proceso de integración de las bolsas, la bolsa de Colombia, la bolsa de Chile, la bolsa de Perú, que va a darle una dinámica distinta al mercado. Este es un proceso que se va a ir materializando paso a paso, seguramente solo lo vamos a ver finalizado hasta el año 2023. La bolsa está trabajando muy duro, pero eso va a desatar muchos procesos que son muy interesantes para nuestro mercado. Entonces tenemos pues varios eventos importantes. El tema de las OPAs es un tema bien interesante, como les había mencionado, pues estamos avanzando en los procesos de las segundas ofertas. Estos procesos finalizan el 28 de febrero y nuevamente representan un monto de recursos bien importantes si salen exitosos. En el caso del límite inferior de las ofertas, estamos hablando de que equivalen a 4.4 billones. Si pasamos al límite superior de las ofertas, estaríamos hablando de 5.5 billones, entonces es un monto bien relevante, nuevamente el que representan estas ofertas. En términos de flujos, por parte del ETF, estamos hablando de cerca de entre 250.000
y 280.000 millones de pesos, un monto bien relevante también nuevamente para resaltar que puede generar una movida en el mercado durante el mes de marzo. Y pues sin duda nosotros estamos estimando que de estos recursos podamos ver cerca de 800.000 millones que puedan ingresar al mercado de acciones. Ahí hago una pausa para decir que hemos visto a los inversionistas un poco cautelosos de tomar decisiones muy agresivas de inversión, porque estamos pues en todo el proceso electoral, tenemos elecciones de Congreso el próximo mes, elecciones presidenciales en la primera vuelta en mayo, la segunda vuelta en junio. Entonces los inversionistas están muy cautelosos, pero definitivamente estas ofertas han generado una liquidez muy importante en nuestro mercado, que creemos que poco a poco y en la medida en que se mitigue el impacto de las elecciones y la volatilidad que esto está generando en el mercado, pues ver un desempeño muy positivo en nuestro mercado. Resaltar nuestro portafolio de Top Picks. Nuestro portafolio de Top Picks son las compañías pues, en las que concentramos nuestras recomendaciones: Corfi Colombiana, Bancolombia, Ecopetrol y Mineros. Nosotros pensamos que son compañías que tienen pues no solo un muy buen retorno por dividendos, sino que tienen una capacidad de empezar a transmitir en valor la generación de utilidades tan importante de la que hablé con ustedes al inicio de esta presentación, cuando les mencionaba pues la recuperación tan importante en las cifras financieras de estas compañías. Bueno, yo quisiera hablarles un poco de los retos también que tenemos en el desempeño, para el desempeño del mercado este año. Empezaría por uno bien relevante y es la renta fija. ¿Qué tenemos en este momento en el mercado? Estamos viendo un comportamiento de subidas de tasas de interés. Los bancos centrales están incrementando tasas, la inflación está en máximos históricos. Esto está sucediendo pues en muchos países del mundo, en Colombia, en Estados Unidos. En Estados Unidos nadie se hubiese imaginado una inflación del 7%, la estamos viendo. Colombia igual con unos niveles de inflación muy elevados que pues empiezan a llevar las tasas de interés en la renta fija a unos niveles muy interesantes. Y eso empieza a ser un reto para otros activos como la renta variable o los activos inmobiliarios, porque los inversionistas empiezan a preferir alocar sus recursos en títulos en renta fija por su nivel de riesgo mucho menor frente a invertir en mercados o en activos con alta volatilidad como las acciones o los activos inmobiliarios. Entonces estamos viendo pues que muchos de los recursos de las ofertas, por ejemplo, se han ido a títulos en renta fija. Las personas pues están intentando un poco aprovechar estas tasas de interés altas que se están viendo en este mercado. Nosotros creemos que en la medida en que empiece a darse como ese cambio en las tasas de interés, que sobre todo vamos a ver ese pico más o menos hacia el mes de junio, pues ahí podríamos ver nuevamente que este hecho deje de ejercer un poco de presión sobre el mercado de acciones local. Tenemos pues unos temas bien importantes. El tema de la pandemia cada vez se ve menos representativo. Hemos visto cómo poco a poco hemos ido superando el tema del COVID. Hoy, de hecho, en Colombia se anunció la posibilidad de andar sin tapaboca en lugares abiertos. Y esto pues cambia mucho nuestra perspectiva respecto a la evolución de la pandemia. Sin embargo, no podemos dejar de lado que esto sigue representando un reto y que es un factor importante a monitorear. La inflación pues es otro de los retos grandes que tenemos en el país, en las compañías, en algunas, sobre todo en compañías de consumo o industriales. La inflación representa un reto importante porque genera un impacto en los costos
de operación, los salarios aumentan, hemos visto pues cómo las importaciones se han encarecido, muchos productos importados, y hemos empezado a ver cómo eso genera algún impacto en los márgenes de rentabilidad. Entonces la inflación va a ser muy importante porque va a terminar sobre en las compañías de sector industrial como Cementos Argos, como Nutresa, cuál va pueden generar una contracción en los márgenes de rentabilidad de estas compañías. Un tema bien relevante a monitorear pues es la liquidez de nuestro mercado. Estos eventos corporativos y las ofertas lo que hacen es reducir el número de compañías líquidas de nuestro mercado. Es posible que si en Nutresa se llegara al porcentaje que pretende alcanzar en esta nueva OPA, pues sea una acción que salga del índice Colcap. Grupo Sura se va a reducir de forma importante su flotante. Entonces, todos estos eventos corporativos, pues sin duda generan una reducción de la liquidez que va a ser muy importante a monitorear, y aquí es donde nosotros pues creemos que la integración de las bolsas de la región sin duda nos va a ayudar muchísimo. Como les mencionaba ahorita, el tema de las tasas de interés pues es un tema súper importante para nuestro mercado, beneficia a algunos sectores, las compañías del sector financiero, sin duda los bancos se van a ver beneficiados por las mayores tasas de interés. Vamos a ver expansión en los márgenes de rentabilidad, pero por el otro lado, pues cuando hay tasas de interés altas, como les mencionaba ahorita, se empieza a generar una competencia frente a el desempeño de los activos como las acciones o como el activo inmobiliario. Entonces, las tasas de interés van a ayudar a algunos sectores como a los bancos, pero sin duda es un tema importante a monitorear en términos de alocación de recursos. Y finalmente, las elecciones. Sin duda, las elecciones son el tema de todos los días en nuestro mercado, es el que todos los inversionistas tienen en el radar. No sabemos quién va a ser el nuevo presidente, no sabemos cómo va a quedar conformado el nuevo Congreso, y eso genera aversión en los inversionistas, y sobre todo porque hay algunos candidatos pues que tienen propuestas que pueden ser negativas en términos de los intereses del mercado y en términos de lo que puede ser el desempeño financiero de algunas compañías. Es el caso, por ejemplo, de Ecopetrol, con algunos pronunciamientos o lo que se venga en términos de la exploración petrolera en Colombia, del sector de pensiones en Colombia. Entonces va a ser muy importante ese resultado de las elecciones presidenciales, y seguramente los inversionistas seguirán muy atentos a ese tema durante los próximos días. Resaltar, siguiendo en esa línea, pues un par de cosas. Lo primero es que va a ser muy importante cómo quede conformado el Congreso de la República. Las elecciones para Congreso son el próximo 13 de marzo. Nosotros hemos tenido tradicionalmente en nuestro Congreso una orientación política de centro-derecha. Esa ha sido mayoritaria, más o menos el 70% de nuestras curules están representadas por este tipo de políticos de orientación política de centro-derecha, sobre todo de derecha. Hemos visto que poco a poco la centroizquierda ha venido ganando relevancia, pero todavía no es mayoritaria, y es muy importante cómo queda esta posición de cara pues a lo que también sea el resultado de las elecciones presidenciales, puesto que esto determinará si el nuevo presidente que sea elegido tiene una capacidad amplia para gobernar, si tiene la coalición del Congreso, o si por el contrario va a tener pues un contrapeso importante en ese momento. Recordemos que Colombia tiene una institucionalidad muy fuerte, hay muchas cosas que solo el Ejecutivo puede hacer, que tienen que pasar por el Legislativo o que tienen que aprobar las Cortes. Entonces, definitivamente, el contrapeso que pueda
dar, venir de parte del Congreso para ciertas propuestas o para ciertos candidatos presidenciales, pues va a ser muy importante, aun cuando no sabemos pues quién va a ser el nuevo presidente. Aquí les quisiera mostrar algo muy interesante, y es cómo se comportan los mercados en un momento previo a que se llevan a cabo estos procesos electorales, sobre todo elecciones presidenciales, y tenemos aquí dos ejemplos muy recientes. Esta gráfica muestra qué pasa 100 días antes, que es lo que ustedes pueden ver en la barra de abajo, y 100 días después de que se lleva a cabo el proceso de elecciones, y tengo aquí la gráfica para las acciones y para las monedas, o para la tasa de... En nuestro caso sería, ¿qué podría pasar? Pues con el dólar frente al peso. Y lo que vemos es que los mercados les generan pues y viven un periodo de nerviosismo, y en ese sentido ese nerviosismo lleva a que durante periodos precedentes, o sea, antes de que se lleve a cabo el proceso electoral, los mercados ya incorporan ese riesgo, y una vez se materializa el proceso electoral, como sucedió en Chile y en Perú, lo que empezamos a ver es que los mercados empiezan a recuperarse, las acciones empiezan a recuperarse, y un poco el desempeño negativo se da previo a que se realiza el proceso de elecciones presidenciales. Lo mismo en la tasa de cambio, la presión que vive la tasa de cambio se ejerce antes de que finalice el proceso electoral, y una vez se elimine ese riesgo, un poco los activos empiezan a volver a la normalidad. Entonces, nosotros creemos que en Colombia vamos a tener un segundo semestre ya eliminado este ruido mucho más favorable, que vamos a seguir teniendo volatilidad en el corto plazo producto de que se vienen las elecciones, pero sin duda, como les mencionaba hace un momento, pues vemos unas oportunidades interesantes en nuestro mercado, y creemos que sí se va a abrir el espacio para que esta se materialice. Ya para cerrar y pues poder entrar a responder algunas dudas, solo resaltar pues que nosotros vemos en los sectores, como les mencionaba al principio, que vamos a seguir teniendo una dinámica muy positiva. Para la economía colombiana se estima un crecimiento cercano al 4% este año, es un crecimiento muy bueno, y en ese sentido vamos a seguir viendo una buena dinámica. Algunos sectores que vemos un poco más presionados, el de consumo, precisamente por la inflación, y que va a impactar la liquidez, la rentabilidad, los costos, y porque la subida de tasas de interés siempre hace que se frene un poco el consumo. En el negocio de materiales estamos viendo que los volúmenes de venta, por ejemplo, de cemento siguen creciendo, pero tenemos también el reto de la inflación que va a impactar los márgenes, y eso pues es un tema para monitorear. También en el negocio de construcción, en el negocio de minería seguimos pensando que los precios del oro se van a mantener altos, y que eso va a favorecer, por ejemplo, los resultados de Mineros, que es una pues compañía de la que le hemos hablado acá. El negocio financiero sin duda va a ser uno de los negocios con mejor desempeño durante este año, igual que el de petróleo, por los altos precios del petróleo y por el comportamiento que ha tenido la tasa de cambio. Entonces ahí estamos viendo pues un desempeño muy importante. En inmobiliario igual vamos a ver una recuperación, aunque en el sector inmobiliario también es muy importante resaltar que la renta fija le pone un escenario muy retador al negocio inmobiliario. No sé, Diego, si pues con esto finalizo mientras empezamos a recopilar algunas preguntas, o si pues alguien quisiera que profundizáramos en algo más, o tú quisieras, entonces... No, muchas gracias, Catherine. Pues yo tengo unas preguntas para hacerle y espero que los participantes tengan también. Es con respecto a la OPA de Nutresa y Sura. Que sabemos que estas OPAs empezaron pues en noviembre y diciembre, ¿no? Y que hasta enero, finales de enero, desde noviembre a enero, más o menos, a la rentabilidad era del 88%, algo así, entre el 80 y 88% para Sura y 54% para Sura. Nutresa, 88%.
y 54 punto y pico para Sura. Ya ahora, año corrido, como lo dijo ahora usted, 42.5 Nutresa y 19.3, ¿sí? En estos días estaba leyendo yo en un artículo que se hablaba de que una vez terminadas estas sopas, ahora el 28 de febrero, estas acciones tienden a caer el valor. Ya no van a tener ese valor de 41.000 o 39.000 pesos que tienen ahora, sino que se van a tomar otro valor, pero mucho menor. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué se Bueno, habla de eso? listo, no, pues mira, ahí hay varias cosas. La verdad es que realmente la principal razón para que eso sucediera y nadie tiene garantía de que así vaya a ser es la liquidez. Entonces te voy a poner un ejemplo, Nutresa. Nutresa era una compañía que negociaba más o menos 3.000 millones de pesos, 3.500 millones de pesos diarios. Por el flotante, o sea, la en el mercado era más o menos el 50% de la compañía. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que si Gilinski logra su objetivo o el inversionista su objetivo, pues ya vamos a pasar de tener un 50% de acciones flotantes en el mercado a, no sé, un 5%, un 2%. Entonces la liquidez va a haber totalmente disminuido. Pocos jugadores, ahí me están escuchando bien. Sí. ¿Sí? Muy Ahí, en este momento sí, sí. Listo. Van a haber muy pocos jugadores expuestos a ese activo y en ese sentido, ese tipo de acciones, como se reduce tanto la liquidez, tienden a disminuir su valor en el mercado. Lo vimos, por ejemplo, con Éxito. La OPA de Éxito fue a 18.000 pesos y la acción después de la oferta quedó un 3%, 2.7%. Después de que el flotante de Éxito era casi el 40%, la acción se volvió 11.000. Entonces, es un tema de liquidez, pero hay que resaltar varias cosas. Nadie sabe qué va a pasar y cuál sea la estrategia que llegue a la compañía. No sé, depende mucho que los accionistas estén dispuestos o no a salir de ese precio muy bajito. No sé, por ejemplo, Nutresa, tal que el nuevo inversionista negocio de alimentos. Entonces son cosas que también están sobre el radar y que pueden limitar un poco que esa desvalorización por el tema de liquidez sea tan grande. Lo mismo en el qué transacciones más se pueden desatar en el grupo, pero la respuesta principalmente a tu pregunta es un tema de liquidez. Como la liquidez se restringe, hay muy poco volumen disponible de acciones en el mercado, entonces muy pocos jugadores y eso tiende a hacer que los precios de los activos caigan. Entonces eso pasó, por eso es que yo viendo pues las operaciones que se hicieron en estos días, por ejemplo el jueves, hace 8 días, las operaciones que se hicieron en compra y venta de acciones fueron de 265.000 y al lunes fueron de 107.000. Eso se debe entonces a eso, de 107.000 Claro, millones. de hecho ya con las primeras sopas la liquidez se redujo bastante, porque pues gran parte del flotante se recogió. Por ejemplo, en Nutresa, durante la primera OPA salieron todos los fondos de pensiones, ya no quedaron fondos de pensiones como inversionistas en Nutresa. Entonces, eso cambia toda la dinámica de marcación y de generación de precio de ese activo. Ya, bueno, muy bien. Bueno, es con respecto, pues en este momento estoy mirando a ver si hay preguntas, pero tengo otra pregunta. Con la pandemia, las acciones, el valor de las acciones cayeron. En el 2019, 2020, como lo acabaste de decir, ¿cierto? Perdieron valor. Se habla de que muchas de las acciones están subvaloradas. Eso sí, ya también lo hablaste ahora, que esas acciones, como perdieron valor, pues no tienen el valor verdadero que deberían de tener. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué será? ¿Será que se pueden presentar nuevas sopas hostiles como las del grupo Gilinski en este año para otras, pues hablaba de Bancolombia, pero nunca volvió, ya después desmintieron.
¿Será que pueden haber otras OPAs hostiles como las hizo pues, el grupo Gilinski? No las normales, sino como de este tipo hostil. Pues mira, yo hablaría de OPAs hostiles, se denominan hostiles es porque no hubo una negociación previa No con los tuvieron en cuenta accionistas la junta. mayoritarios. Exacto, con los accionistas mayoritarios. Pues yo diría que si hablamos del GEA, no es tan fácil que por ejemplo, ni en Bancolombia ni en Grupo Argos venga una oferta por parte del mismo inversionista, porque ya con las acciones que habría adquirido el Grupo Sur y Nutresa, pues le darían un porcentaje suficiente para tener una influencia muy importante tanto en Grupo Argos como en Bancolombia. Si este inversionista llega a las juntas directivas de Grupo Sura y de Grupo Nutresa, pues eso le genera una serie de obligaciones y una de esas obligaciones es revelarle a la junta directiva cualquier proceso que esté relacionado con las compañías donde participa en su junta. Entonces, eso limita la posibilidad de que suceda algo inesperado totalmente o sorpresivo totalmente, porque tiene que pedir permiso, autorizaciones a la junta, ya es una Ya acción tiene que ser una OPA normal. y Una tiene OPA que hacer normal. un proceso normal. Entonces, Y como ya están en la junta directiva, el papá y el hijo, por ejemplo, de los Gilinski, en las juntas directivas tienen que hablar ya más, con más transparencia, que si se puede decir de esa forma. ya tiene que ceñirse pues al A reglamento que al tiene la junta. reglamento, Sí, ya. una vez se posicione, pues hoy todavía no están en ninguna junta, pero una vez eso suceda en las asambleas de marzo, que es donde se supone que podría suceder. Ahora, uno no puede descartar que alguien más en el mundo esté mirando las compañías que están baratas. Entonces, que yo te diga que nunca va a haber una OPA del mismo estilo es difícil descartarlo porque en Colombia tenemos muchas empresas que por la liquidez de nuestro mercado están bastante subvaloradas y en unos precios pues que de verdad frente a sus fundamentales no hacen mucho sentido. Entonces, así como pues estos inversionistas encontraron esta oportunidad, pues uno no podría descartar que otro tipo de inversionistas vean oportunidades que seguimos teniendo en nuestro mercado en varias compañías. Eso podría Ya. llegar a suceder. Bueno, por acá tenemos una pregunta de un participante. En las empresas que están presentando buenos resultados en utilidad para el año 2021, como el caso de Bancolombia, que presentó hoy 4 billones y pico, algo así de utilidad en el año 2021, se presenta la pregunta es, ¿se presenta un comportamiento acorde del flujo de efectivo de caja? Otra pregunta es, ¿la liquidez de estas empresas respalda los dividendos devengados? Voy a Alejandro porque... Perdón. Caterine, se le fue el audio. ¿Ahí me escuchas? Sí. ¿Ya? Sí. Listo, entonces, Alejandro, ¿ahí me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Entonces, lo primero que hay que decir es que no todas las empresas se miran por flujo de caja de la misma manera. Y lo respondo porque la pregunta hace referencia a Bancolombia. Los bancos, cuando se mira si tienen una liquidez suficiente o no, ¿cómo se mira? No existe el flujo de caja porque es un negocio distinto. Se mira por los niveles de solvencia. La solvencia es la métrica que refleja qué tan holgado está en términos de liquidez, por hacer un símil, aunque no es exactamente igual, un banco. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bancolombia, la superintendencia y las empresas que califican este tipo de empresas exigen un nivel de solvencia mínimo en el sistema financiero y hay una regulación que dice su nivel de solvencia debe ser tanto. Entonces, ¿qué hizo Bancolombia? Antes Bancolombia decía, yo voy a distribuir el 35 al 40% de mis utilidades. Ahora la política cambió y lo que ellos están diciendo es, mi dividendo va a depender de mi nivel de solvencia. Entonces, si yo tengo una solvencia básica, que es algo que se conoce como el Tier 1,
superior al 11%, todo lo que me exceda ese 11 lo voy a repartir siempre. Siempre que yo genere utilidades que me generen una razón de solvencia superior, voy a repartir eso en dividendos. Entonces, eso puntualmente para responder un poco la pregunta de Alejandro en el caso de Bancolombia. Claro que todas las empresas hacen un ejercicio de cómo está su liquidez y su flujo de caja cuando, pues, hablando de empresas del sector real, para distribuir dividendos. Pero hemos visto casos como, por ejemplo, Cementos Argos, por decir un caso puntual, donde incluso los accionistas hemos llamado la atención frente a la propuesta de distribución de dividendos en años anteriores porque tenían un endeudamiento muy alto, no habían tenido unos buenos resultados ni unas muy buenas utilidades y aún así distribuían dividendos y no hacía lógica. Entonces, no todas las empresas siempre son tan juiciosas, hay veces prefieren darle como a sus accionistas la posibilidad de recibir un retorno palpable vía dividendos, pero no todas las empresas tienen unos dividendos pues respaldados totalmente por la generación de flujo de caja efectivo puntualmente. Ya hablando pues del 2022 o los dividendos que vamos a recibir este año, la verdad es que este año en su mayoría a las empresas les fue muy bien y eso les está permitiendo que entreguen un muy buen dividendo acorde a que sus resultados fueron muy buenos. Bueno, con respecto a, yo tengo una inquietud, es con respecto a la sopa. En el caso del grupo Gilinski, que en estos momentos pues tiene hasta el 28, pues tiene la autorización para seguir con la OPA. Estas OPAs, ¿cuándo se realizan los pagos a los inversionistas que quieren vender las acciones? ¿O cómo es ese proceso? Que es bueno que ¿cómo es ese proceso para cuando ellos dijeron tantas posiciones, tantas que se vendieron, tantas que fueron 130.000, 200.000 acciones en una... ¿Eso cómo se negocia una vez que el inversionista quiere vender? ¿Cómo es el proceso para llegar y que el grupo Gilinski adquiera ya las acciones? Bueno, entonces después de que se termine el plazo de la oferta, que en este caso es el 28 de febrero, inicia algo que se llama el proceso de adjudicación, ¿sí? Y es ver que Diego Ramírez, que le ofreció venderle 200 acciones, realmente sea el tenedor de esas 200 acciones y las tenga en custodia de Ceval y se va a realizar y revisan cada una de las órdenes y las van adjudicando, ¿sí? Ese proceso puede tardar hasta 5 días hábiles. Normalmente es menos, pero la norma dice que puede demorarse 5 días. Entonces, por eso es que uno nunca sabe la fecha exacta del pago. Después de eso, el pago es T+3 después de la adjudicación, o sea, 3 días después de que finaliza el proceso de adjudicación. Entonces, la fecha exacta del proceso de adjudicación, pues no la sabemos que máximo es eso. Y una vez se finalice y se adjudiquen las acciones, empieza a correr el tiempo para realizar el pago. Ya. Eso también se hace a través de Ceval, que es el que custodia, administra los títulos, pues, sí, las acciones. Y se le cambia el titular de esas acciones. Se hace la transferencia, que es el proceso. Ya. Sí, bueno, que es lo que conocemos como proceso de adjudicación. Bueno, yo creo que voy a hacer otra preguntita porque no hay como más preguntas y es con respecto, Catherine, usted nos dice que van a haber 2 sectores que son los que van a impulsar la economía este año, que es el petrolero, minería y el otro fue el cual. Nosotros pensamos que el financiero le va a ir muy bien. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo estaba viendo que materiales del sector constructor, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Materiales, es que hay 2 cosas. Materiales es los que producen el cemento, por ejemplo, que es el material para que el sector de construcción son distintos, porque uno es una industria, ¿sí? Pero digamos que están relacionados.
Entonces, Sí, materiales es el que es cemento Sarco, por ejemplo, y construcción es Corfi Colombiana con concreto. sí, con concreto. Lo que pasa es que yo veía que la pregunta, yo veía ahí en la presentación suya, pues que hablaba del financiero y minería. Y ese sector, el sector de materiales, yo la pregunta mía es que va a continuar rezagado en este periodo, en este año, ese sector, ¿o qué? Porque es que uno ve, por ejemplo, yo viendo en estos días que estaba leyendo que Semargos, por ejemplo, ya tiene una deuda de EBITDA muy buena del 3, que anteriormente pues la tenían 4.5 veces, ¿cierto? Entonces yo veo que hay muy buenas perspectivas, aunque yo sé que es Estados Unidos el que también el que le da también un gran empuje a la empresa a través de sus utilidades. Pero aquí el sector constructor también va a estar rezagado este año. Hablemos vivienda, edificaciones, las de infraestructura, las APP, todo esto. ¿O qué es lo Pues que mira, pasa? no, hay varias cosas. Por un lado, en términos del negocio como tal de materiales o de producción de cemento, lo que vamos a tener es un reto grande por las presiones inflacionarias. Hemos visto la Ya, inflación sí. desbordada y eso genera presión en la rentabilidad, pero los volúmenes van a seguir con una tendencia de recuperación. Lo que pasa es que traducir la inflación a los precios pues es un reto gigante, por más de que lo que hemos visto es que pues todas están empezando a ya traducir esos mayores costos al precio, pero tú sabes que no, como uno le enseña de economía, aumenta el precio, disminuye la demanda, entonces tiene que hacer un proceso gradual y eso de todas formas genera un impacto en la demanda. Entonces, por un lado es la inflación. Por otro lado, la dinámica del sector en el caso de vivienda se va a mantener muy bien. En el caso de infraestructura, empezamos a ver que varias de los proyectos 4G que se habían adjudicado pues en el periodo presidencial pasado empiezan a finalizar y a ser entregados. Muchos proyectos de cuarta generación ya entraron en su etapa final. La etapa de mayor ejecución de la inversión es como eso es como una campanita, ¿sí? Entonces ya pasamos el pico y estamos en la parte baja de la campana y todavía no van a entrar tan rápido nuevos proyectos que reemplacen esos que se están empezando a finalizar. Entonces el sector de infraestructura de obras civiles sí se va a disminuir, va a tener un crecimiento más bajito, sí lo va a tener y se va a demorar un periodo de tiempo. Hay nuevos proyectos, sí los hay. En Bogotá, por ejemplo, tenemos muchos. Estamos haciendo metro, Metro. estamos haciendo las troncales. Hay unos proyectos en curso, pero mientras se arranca y llegan a la parte más alta o de la inversión que tuvimos durante los años pasados, pues nos vamos a demorar por ahí 2 años. Ya. Entonces sí vamos. Este fue el audio. Catherine, se le fue el audio. Eh, Bueno. Catherine, no, pues estas serían, le damos pues muchas gracias a usted, de verdad que una exposición muy buena, excelente, con mucha claridad, muchas gracias. Gracias a la Vivienda Corredores, a todo el equipo de la vivienda, y esperamos en una próxima charla pronto sobre otro tema del mercado de capitales y mercado de valores. Diego, no, Le damos los muchas, agradecimientos a los participantes también y al equipo de comunicaciones de la universidad. Muchas gracias. Y Catherine, cuéntame. no, muchas gracias a ti. De todas formas, pues antes de cerrar, sí los quiero invitar a que nosotros tenemos un portal donde publicamos nuestros reportes, nuestra información, se llama vision.davivienda.com, que es un portal abierto para que reciban pues toda la información que producimos. Entonces ustedes simplemente ingresan y hay una opción que dice suscribirse
y pueden escoger qué quisieran recibir, informes de inflación, de renta fija, de acciones, análisis de las empresas, y quedan automáticamente suscritos, pues, y Sí, lo invitamos a que lo consulten. Ese informe de visión es muy bueno, el de la vivienda, pues habla de las noticias del día nacional, internacionales, habla del mercado monetario, habla del mercado de renta fija, renta variable, habla del mercado de divisas, tiene todo Qué pena, lo que profe. el comportamiento Profe, de las acciones del día. Muy bueno y los invito también, ¿verdad? Sí, Sebastián. profe, qué Sí, pena. Comenta Diana Palacio en el chat que si podrían, a Caterina, que si podrías colocar el link en el chat de la reunión para ellos poder ingresar a esta plataforma. Ah, Caterina. ahí yo creo, visión.davivienda.com. Ahí sí lo escribo, ¿le llega a todos? Sí, ahí está, visión.davivienda.com. Ah, se me fue una tilde, pero es sin tilde. Ya la acostumbré de escribir con tilde. Visión.davivienda.com. Ahí ustedes pueden, cuando quieran, ingresan y encuentran la información, y también se pueden suscribir y escoger. Ahí dice informes personalizados y pueden escoger qué quieren recibir. Caterine, también les puede mandar, por favor, si se puede, para bajar el libro de la vivienda del 2022, que yo lo he visto pues que está también en la página, no lo puede descargar. El Sí, libro voy que a ver. Catherine, pero es que por favor lo coloques en todos, para que les llegue a todos, porque ahí la información anterior. Están viendo mi pantalla, porque es que no sé cómo mostrarles, pero creo que ahí lo pueden ver. Este es nuestro portal, pero está chiquito. No puede manejar Zoom con... Claudia, ahí ya ingresó, vea. Claudia, ¿nos lo puede mostrar, por favor? Que ya ingresó Claudia. Vean, ahí está, véanlo ahí. Caterina, que por favor puedes volver a enviar el link que ya nos quedó en el chat, o sea, que fue para los panelistas. Ahí lo puse ya en todos, ahí lo puse ya en todos. Listo. Ya lo pusieron en todos. Ese libro es también muy bueno porque eso lo puede bajar uno también. Sí, está, uno también lo puede buscar. ¿Cómo es que se llama el libro? Perdóneme, que no me acuerdo en estos momentos. Escribe libro.davivienda en Google y le sale. Libro de vivienda. Lo pueden descargar. Es un libro donde habla de las perspectivas también, para dónde van las empresas, donde ellos hacen el modelo de flujo de caja libre descontado para sacar ese todo, ¿cierto, Caterina? Y para buscar el valor de la empresa y el valor de la acción a futuro, a diciembre, por ejemplo. De hecho, desde el portal de Visión también pueden entrar al libro. También, sí. Sí, señora. Ingresan a una parte que se llama Estar actualizado el libro, y ahí les sale el libro y entran, que es el que está hablando el profesor Diego. Caterine, hay una, hay una pregunta en Facebook, la hace Donaldo Acevedo. Dice, hablaste de la unidad de las bolsas de varios países. ¿Para cuándo podría darse y qué implicaciones tendría ello para los inversionistas y empresas del país que cotizan en bolsa? La bolsa está en ese proceso. De hecho, el calendario tiene varios pasos, pero la integración total para que ya todas las comisionistas en Colombia, en Perú y en Chile tengan la nueva plataforma y todo, está para el 2023. Pero ya este año, por ejemplo, la bolsa de valores
como compañía está en proceso de integrarse y de fusionarse ya con la Bolsa de Chile y la Bolsa de Perú. Y ya vamos a tener una sola bolsa para los tres mercados. Pero el proceso ya de plataforma, de negociación y todo está planeado para el 2023. En estos momentos, la Bolsa de Valores está incursionando en una nueva plataforma. Si ustedes entran a bbc.com, encontrarán la antigua y la que están en estos momentos parametrizando, donde van a encontrar muy buena información, excelente información y de una forma muy agradable para leer y para estudiar. Los invito también para que se metan allá a ese BBC para que vean la anterior, que todavía está funcionando normal, la antigua, y ven la actual, pero que está en estos momentos, están ingresando información, pero uno puede, hay mucha información ya ingresada ahí en esa nueva bolsa de valores, pues en ese nuevo portal. Es muy bueno que la vean también, para los que estén interesados, estudiantes o personas interesadas en el mercado de valores, por supuesto. Listo, Diego. Entonces, muchas gracias. Como te dije, excelente la conferencia y muchas gracias. Y verdad que bueno que esto nos abre los espacios y nos abre también para entender más sobre el mercado de capital y el mercado de valores. Listo, no, Diego, muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa, pues, también con muchísimo gusto. Y igual, como les mencionaba, pues los invito a que ingresen a nuestro portal y pues también nos hagan llegar sus sugerencias, inquietudes a todos. Que tengan una feliz tarde. Lo mismo, muchas gracias. Vale, que estén muy bien. Chao. Hasta luego, chao.